¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Laboral y nuestra primera entrevista hoy con César Soberón, secretario de prensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Vamos a hablar de los muchachos, de los chicos. Se ha realizado un encuentro de jóvenes sindicalistas y se ha listado incluso una movilización a E-Salud y la ONP para el 10 de abril. ¿Cómo está, César? Muy buenos días. Muchas gracias, don Rodolfo, por permitirnos estar nuevamente en el programa y poder comentar algunas de las cosas que viene haciendo la Federación en las últimas semanas. Muy bien. Hablemos de los chicos que están inmersos en el sindicato. Bueno, la Federación ha entendido que es importante promover una nueva generación de jóvenes sindicalistas. Y es en ese contexto que a través de la Escuela Sindical Pedro Wilcatexe se ha venido desarrollando un conjunto de actividades virtuales durante el año pasado que han culminado con la realización de un encuentro nacional del 20 al 22 de febrero, hace unos días, y donde se han abordado temas que consideramos deben ser relevantes, prioritarios y urgentes en la formación de los jóvenes sindicalistas, como por ejemplo el diálogo como la herramienta para lograr entendimientos, que es recoger a la vez la experiencia de diálogo exitoso entre la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y la Cámara Peruana de la Construcción, que no solamente ha permitido durante más de 2 décadas obtener la resolución de una negociación colectiva por rama de actividad sin mayores complicaciones, resolviendo problemáticas laborales, pero también elaborando alternativas de solución para los diversos problemas que tiene el sector y el país. Aquí hemos comentado en este estudio, en algún momento, que es gracias a este entendimiento que en el tiempo de la pandemia, por ejemplo, el sector construcción pasó a reactivarse entre las primeras etapas, la primera etapa para ser más preciso, y eso contribuyó significativamente a levantar la alicaída economía de todo el país, ya no solo el sector construcción, sino de todo el país. Entonces, se ha profundizado en la capacitación de los jóvenes, el manejo de esta herramienta del diálogo, pero también la importancia de la comunicación social, ¿no?, para fortalecer el gremio sindical, porque a veces los dirigentes sindicales hacemos un conjunto de actividades, logramos un conjunto de beneficios, pero esto no necesariamente es de conocimiento público. Primero por la barrera que siempre hay en algunos medios de comunicación que responden a ciertos intereses, pero aunque gracias a Dios la tecnología nos ha permitido ya llegar. Justamente se abren estos espacios alternativos donde estamos haciendo que los jóvenes entiendan la necesidad de incurrir en ellos, aprender de su uso y aprovecharlos para masificar la información de los logros que se obtienen desde el movimiento sindical, pero sobre todo también para plantear las alternativas de solución que emanan desde los sindicatos, las federaciones y la propia CGTP, por ejemplo, porque a veces dicen los sindicalistas solo reclaman. No, los sindicalistas protestamos efectivamente, pero pasamos de la protesta a la propuesta, y esto ha generado, reitero, en muchos momentos de la vida de nuestro país, importantes avances como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que hoy evita la muerte de trabajadores en todas las actividades económicas del país, y que casualmente, y lo digo delante de cámaras, es un logro que nace desde el trabajo de los obreros de la construcción y los gremios afiliados a la CGTP, que en unidad logramos con mucha gestión que se apruebe esto en el Congreso de la República y beneficia, reitero, a todos los trabajadores y trabajadoras del país. Es una ley, esa que mencionas, muy importante, muy trascendente, y donde la participación activa tiene que ser incluso de los trabajadores. A lo que quiero llegar es que ellos mismos tienen que reclamar sus derechos, así como tienen obligaciones, porque si no las reclaman, entonces hasta se pueden morir en el trabajo y dejan en orfandad a sus familias. Efectivamente, y justamente dentro de los alcances de esta norma permite que los trabajadores, los propios trabajadores, sean los que convoquen a la elección de los comités de seguridad y salud en el trabajo, que son paritarios en las diversas actividades económicas y, en el caso de construcción, las obras. Y esto permite que se tenga cierto nivel de autonomía que enfrenta de alguna manera el poder de la empresa para poder hacer prevalecer los escenarios que pueden evitar la muerte de trabajadores o, en todo caso, accidentes discapacitantes que al final condenan la vida del trabajador. Logros como estos han sido muchos, conquistados por los trabajadores y que benefician incluso a aquellos representantes de empresas que hoy se ven facilitados en tener un mejor trabajo, mejores condiciones, pero esa es nuestra labor como sindicatos, y ahí los jóvenes están aprendiendo a ser parte de este proceso. Justamente ahí tenía una pregunta, el tema de los jóvenes trabajadores. ¿Cómo los aprecian ustedes? ¿Están animados de participar, digamos, en esos temas?
o prefieren, digamos, no dedicarse a mucho a los asuntos estos? Curiosamente es la falta de información lo que ha generado que durante mucho tiempo los jóvenes no se vinculen al movimiento sindical. Pero como usted debe saber, la federación particularmente en los últimos años ha venido avanzando en su trabajo comunicacional y eso ha hecho que muchos jóvenes dentro del sector miren que el escenario es distinto a lo que se pensaba y han recibido con mucha emoción, y esto ha sido un programa piloto, de hecho una primera actividad, han recibido con mucha emoción ser convocados por su federación. Y es más, dato importante, los mismos jóvenes han garantizado los recursos para su participación en este evento, lo que demuestra obviamente su interés, su compromiso y sobre todo en la evaluación que hemos tenido al final han evidenciado o han hecho manifiesto en todo caso no solamente su conformidad con el desarrollo de esta actividad, sino nos han planteado retos a la propia federación para fortalecer este trabajo de formación. Y aquí es importante rescatar que hay dos compañeros que vienen poniéndole mucho punche a esta labor de formación de las nuevas generaciones. Uno de ellos es el secretario general de la federación, el compañero Luis Villanueva Carvajal, quien ha ya en reiteradas ocasiones señalado la importancia de que los jóvenes tengan acceso a la capacitación y a la formación sindical y política. Y el otro compañero es Hernán Chiroque, quien es responsable de la Escuela Sindical Pedro Wilcatexe, que justamente ha estado en el trabajo de articulación, de construcción de esta propuesta, al igual que el resto de miembros del Secretariado Ejecutivo de la Federación. Estamos hablando de chicos interesados no solo de Lima, sino a nivel nacional. Claro, este encuentro implicaba la presencia de jóvenes de muchas regiones. Tenemos compañeros que han venido desde el sur, Arequipa, por ejemplo, Tacna, han venido desde el oriente, del Datén del Marañón, desde Maynas en Loreto, desde Ucayali, han estado compañeros que del norte del país han llegado, Chimbote, por ejemplo, y otras regiones del centro del país, Junín, Chupaca, y ha habido una, vamos a decirlo así, una conexión muy importante entre los jóvenes de no solamente de regiones distintas, sino que son realidades distintas, además, idiosincrasia distinta, y que han logrado confluir en una sola lógica de trabajo sindical de nuevo tipo, ¿no? Para una nueva generación. Ahora, estos chicos, ¿cuál es el argumento de ellos y qué los motiva, ¿no? De repente es una pregunta muy personal quizá, pero con el mejor ánimo. Estos chicos están pensando pues en las dificultades de sus familias y de los trabajadores de su sector, o también, digamos, plantean cosas para el país. Hay dos cosas que podría señalar aquí. La primera, que los jóvenes que han participado en esta actividad son conscientes que si no hay un movimiento sindical fuerte, no va a haber cambios positivos ni para ellos como persona, ni para sus familias, ni para el país. En ese sentido, ellos son conscientes que fortaleciendo el sindicato, fortaleciendo la federación, fortaleciendo la confederación, se pueden lograr mayores conquistas que generen un beneficio colectivo y también particular. Pero por otro lado, entienden que necesitamos un país distinto a la realidad que estamos viviendo en estos días, donde hay violencia, delincuencia de todo tipo, desidia de las autoridades, es más, corrupción, incluso falta de proyección hacia un país mejor, y ellos quieren ser parte de este proceso. O sea, tal vez el ímpetu de la juventud dice, yo voy a ser parte de la historia, y son parte justamente de este primer paso, ¿no? De este andamiaje que se está articulando y que desde Construcción Civil está entendiendo que hay que luchar, hay que dialogar, pero hay que proponer también, y para eso hay que formarse, y los compañeros jóvenes que hemos participado de esta actividad estamos bastante convencidos que ese es el camino. Muy bien. La Federación está en ciernes de unas movilizaciones a ESalud y la ONP. Sí, importante comentar, ya cambiando de tema, que la Federación ha acordado en su última Asamblea Nacional de Delegados la necesidad de volcar nuestras luchas también. Bueno, lo hemos hecho antes con mucha vehemencia, pero en este caso particular del 2025, volcar nuevamente la lucha hacia ESalud y la ONP. ¿Por qué? Primero porque en ESalud, todos lo sabemos, es harto conocido que la atención es pésima, no hay acceso a medicinas, no siempre están los profesionales que deben atendernos, los encontramos en clínicas fuera, en pleno horario de trabajo los encontramos fuera. Yo los he escuchado a ustedes y también a la CGTP. Jerónimo López, por ejemplo, reclamaba la salida de la presidenta ejecutiva de Salud. Ya se fue, ya la renunciaron. Y más bien en estos momentos ESalud está acéfalo.
Sí, no olvides que nombraron a otro presidente que lo desconvocaron después, ¿no? En horas, fue más rápido su salida que la del mismo Merino. Entonces, esta situación que envuelve a la seguridad social, ¿a quién termina afectando? A los asegurados. No hay claridad sobre la prioridad que debe ser el asegurado, hay denuncias por corrupción, hay ineficiencia, y ahí nosotros decimos tajantemente que debe haber una reingeniería en salud, replantearse algunos procedimientos, sobre todo tomarse en cuenta las prioridades, y por qué no, que la propia administración de salud no sea un botín de los gobiernos de turno que deciden sobre salud, sino que más bien sean los asegurados, la representación de quienes componen esta institución, quien decida cómo se va a dirigir, administrar, gestionar. Y ahí, por ejemplo, coincidimos incluso en CADE hace un par de años con el sector empresarial, que plantea exactamente lo mismo que nosotros en este sentido, y por eso nosotros estamos diciendo, ya, los empresarios lo plantean, los trabajadores lo planteamos, pero el gobierno no quiere escuchar. Ok, vamos y nos movilizamos para que se escuche de manera contundente nuestra voz, y Construcción Civil, cuando se moviliza, lo hace con mucha contundencia, y vamos a estar no solamente en salud, y disculpa que aproveche un poco el tiempo ahí, sino también en el sentido del tema de pensiones. Nosotros hemos logrado un régimen especial de jubilación. Antes de entrar al tema de la ONP, no sé si esto les incumbe, pero Jerónimo López nos decía el otro día, representante de la CGTP, que incluso les han quitado un asiento en la dirección ejecutiva de salud, mientras otros sindicatos ahí están, o otras federaciones o confederaciones o centrales. Bueno, la CGTP históricamente ha tenido su representación, pero lamentablemente, como se mira políticamente como un botín el seguro social, y no se toma en cuenta, reitero, como le dije hace un momento, a los asegurados y a sus representantes, el gobierno ha hecho lo que le ha parecido o lo que le ha dado en gana, y hasta ahora no se ha restituido el asiento de la CGTP como central más importante y más grande del Perú. Y por el contrario, al parecer lo está entregando este gobierno de Boluarte según afinidad de algunos gremios que le son, tal vez, no quiero usar mal la palabra, más afines, para redondar, por no decir otra cosa. Y en ese contexto ahí nosotros coincidimos con la central en el sentido de la demanda de la restitución del asiento de la CGTP en salud, porque además hay grandes reclamos que no se están haciendo justamente porque la CGTP no está siendo parte del directorio. No queremos entender que esto ha sido una decisión del gobierno para acallar la voluntad de los trabajadores ahí. Nada es casualidad, nada es casualidad. Lo voy a dejar a la interpretación en todo caso, pero hay cosas que son evidentes, que no necesitan mayor interpretación. Pero justamente es una de las razones por las cuales creemos o insistimos en que el seguro social no se debe manejar conforme al criterio de una determinada persona, o en todo caso al humor político de una determinada gestión del Estado. Muy bien, César, ahora sí el tema de las pensiones, por favor. Bueno, decía que los trabajadores de la construcción hemos conquistado después de 30 años el derecho a la jubilación. Hasta hace un par de años un obrero de construcción civil no se podía jubilar. ¿Por qué? Porque la norma te exige tener 65 años y 20 años de aporte, pero en el sector construcción es imposible. Cuando mucho, los trabajadores que están constantemente en obra pueden llegar hasta 15 años de aportes al sistema previsional. Y eso obviamente ha hecho imposible. De 400.000 solicitudes hasta hace un par de años que habían, 400 trabajadores o menos llevaban un proceso para acceder a una jubilación. Miren la complejidad de esto. Hemos logrado una ley que nos permite la jubilación con 15 años de aporte, 55 años de edad, y de estos 15 años de aporte, menos de 6 años, si no me equivoco, tienen que ser dentro del régimen construcción civil, los últimos años. ¿Para qué? Para validar justamente el acceso a este régimen. Y se ha dado una reforma del sistema previsional. En esta reforma nosotros estamos planteando de que no se vulnere ya el logro que se ha tenido desde los trabajadores de la construcción, tomando en cuenta la particularidad de nuestro sector. ¿Hay la pretensión de que así sea? No lo tenemos claro, pero sin embargo alertamos para que después no se diga que no hubieron opiniones o en todo caso demandas de salvaguarda del derecho ya conquistado, que además ha sido una ley aprobada en el Congreso con un trabajo que ha involucrado la movilización de nuestros compañeros
a nivel nacional. Pero hay un derecho conquistado, nosotros estamos alertando de que esto no se debe vulnerar y en este sentido, como también hemos demandado a ONP, necesitamos agilizar los procesos para que los trabajadores de la construcción puedan acceder a este beneficio que al final termina siendo o es un derecho que lo tienen la gran mayoría de trabajadores, pero nosotros no podemos acceder. La ley que tenemos ha logrado ya una amplia participación de trabajadores en el proceso para acceder a una pensión, por ejemplo, a la jubilación, y esto debe optimizarse para que todos los trabajadores puedan llegar a ese beneficio. Bueno, el 10 de abril ustedes ya tienen pensado movilizarse. Sí, ya hemos hecho la convocatoria a nivel nacional, ya los compañeros de las diversas regiones están preparando ya sus planes de lucha en torno, hay algunos que ya están anunciando algunas acciones previas. Incluso hay otros sectores que han acordado también ser parte de este proceso de convocatoria. Vamos a coincidir seguramente ahí, pero Construcción Civil alertamos a las autoridades de salud, al Ministerio de Trabajo, a las autoridades o representantes de la ONP. Construcción Civil se está movilizando en defensa del derecho a la salud, en defensa del derecho a una jubilación digna, y ahí vamos a estar. Cientos de miles de trabajadores a nivel nacional. Atención, señores, luego no digan que Construcción Civil no avisó. César, ha sido muy amable. Muchas gracias a usted. Por su presencia, a César Soberón, secretario de prensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Nos vamos a la pausa, amables televidentes, regresamos. Derrama Magisterial te aconseja: maestro, mantén al día tus pagos. Si alguna de las cuotas de tu préstamo o aporte no fueron descontadas, puedes hacer el pago a través del app del BSP. Sigue los siguientes pasos. Ingresa al app del BSP. Luego, ingresa a la sección Pago de Servicios. Escribe Derrama Magisterial. Selecciona la opción Préstamos o Aportaciones. Digita tu número de DNI. Ingresa el monto a abonar y realiza el pago. Derrama Magisterial te brinda esta opción de pago con la finalidad de que mantengas un buen historial crediticio. Por ejemplo, si mantienes una deuda pendiente por el no descuento de planilla y deseas realizar el pago sin salir de casa, puedes hacerlo desde el app del BSP o desde su banca por internet. Recuerda siempre escribir el número de DNI del titular del crédito. Ten siempre al día el pago de la cuota de tu crédito. Esto evitará afectar tu historial crediticio y te permitirá gozar de todos los beneficios de Derrama Magisterial. Recuerda, todos los trámites son gratuitos. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Estamos en Pulso Laboral. Vamos a conversar ahora con Rubén Jaramillo, él es secretario general del Sindicato de Elencos Nacionales del Ministerio de Cultura. Están reclamando una ley y sobre eso quisiéramos hacerle algunas preguntas. Rubén, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, estimado Rodolfo. Que se acerque un poquito más. Sí, claro, no hay problema. Cuéntenos en qué consiste esta petición o reclamo de la ley. Sí, claro, le explico. Mire, yo en este caso represento a los elencos nacionales. ¿Okay? Los elencos nacionales a nivel nacional son 10 elencos. En Lima están 6, que son la Orquesta Sinfónica Nacional, el Ballet Nacional, el Coro Nacional, la Orquesta Sinfónica Juvenil y el Ballet Folclórico Nacional. En regiones está la Orquesta Sinfónica de Arequipa, está la Orquesta Sinfónica del Cusco y en La Libertad Trujillo está la Orquesta Sinfónica de Trujillo y la Compañía de Ballet de Trujillo. O sea, son elencos de artistas profesionales y son los máximos representantes de las artes escénicas y musicales en el Perú. Son la cara
de la cultura, de las artes escénicas y musicales acá y en el mundo. ¿De cuántas personas estamos hablando? En promedio, 430 artistas a nivel nacional. Entre hombres y mujeres. Entre hombres y mujeres. ¿Okay? El problema que tenemos, que data de décadas, es que estamos regulados actualmente por dos legislaciones, por dos leyes, que son el Decreto Legislativo 276 y el Decreto Legislativo 1057, que están diseñados específicamente para regular funciones administrativas, pero nosotros no cumplimos funciones administrativas, nosotros cumplimos funciones especializadas, de naturaleza muy distinta. ¿Esas leyes de qué año proceden más o menos? O sea, el Decreto Legislativo 276 data del año 83 y el 1057, los famosos CAS, data del 2008. Entonces son décadas de estar administrados por regímenes que no nos corresponden. Cabe la pregunta, y desde el 2008, ¿por qué se han dejado estar ustedes? ¿Por qué se han dejado que... O sea, ¿por qué no se ha reclamado en su momento? Ya estamos en el 2025. Sí, los artistas tienen una condición muy particular. Para llegar a formar parte de los elencos nacionales y para llegar a dominar la disciplina que te corresponde, o sea danza, sea canto, sea música, te tienes que dedicar al 100, exclusivamente a lo tuyo. O sea, y eso no nos permitía, no nos daba margen de preocuparnos de otras cosas, como las leyes laborales, las normas que nos regulan. Entonces siempre hemos estado como que en una nube, ¿no? Porque tu única preocupación es llegar al nivel técnico que te exige estar en un elenco nacional. Realmente es muy difícil. La gente no lo sabe, la sociedad no lo sabe, y bueno, las entidades que son nuestros entes, por así decirlo, no lo difunden. Pero ahora sí como que están diciendo basta, ¿ah? Sí, sí. Porque, bueno, llegó un momento en que nos comenzamos a enterar, ¿no? Nos comenzamos a interesar cuáles eran nuestros derechos, porque siempre teníamos conocimiento de nuestras obligaciones, pero no teníamos conocimiento de nuestros derechos y beneficios como servidores públicos. Y a partir de eso, entonces, ¿qué modificaciones o cambios o qué nueva legislación se debe hacer? Miren, en el año 2021 nosotros entendimos la importancia de agremiarnos. Entonces fundamos nuestro sindicato, el Sindicato de Elencos Nacionales. No estaban ni agremiados. No estábamos ni agremiados. ¿Okay? Entonces, una vez que nos agremiamos, fundamos el sindicato, lo registramos como corresponde en el Ministerio de Trabajo y obtuvimos nuestro ROS. ¿Okay? Comenzamos a tratar con la entidad ya al tener representación jurídica. Entonces comenzamos en los procesos de negociación colectiva y a través de la negociación colectiva tenemos 3 convenios colectivos suscritos. Nosotros pactamos con el Ministerio de Cultura la elaboración de una ley de carrera para los elencos nacionales, tener un régimen especial que regule las especiales condiciones y las especiales funciones que realizan los elencos nacionales. Es increíble, no hay una ley de carrera. No hay una ley de carrera, no hay una ley de carrera. Realmente la historia es bastante más larga. Pero entonces, lo teníamos ya pactado en un convenio, este primer convenio fue del 2023. Se tenía que cumplir en el plazo de un año. No se cumplió y en el siguiente convenio colectivo lo ratificamos. Esta vez, en el siguiente convenio colectivo, que fue del 2024, quisimos apretar un poco el paso y a la cláusula pactada correspondiente a la ley le pusimos un plazo, 30 de junio del 2024. O sea, en esa fecha se tenía que presentar al Ministerio de Economía y Finanzas. No se hizo. ¿El proyecto estaba o recién lo iban a elaborar? No estaba. Lo estábamos trabajando. El Ministerio de Cultura tenía que elaborar el proyecto y lo estábamos trabajando. Se estaba trabajando con participación del sindicato. Nos reuníamos toda la semana, pero llegó un momento en que comenzaron a dilatar las sesiones de trabajo y lo que se tenía que presentar el 30 de junio, bueno, estamos cerrando febrero del 2025 y no se termina. ¿Okay? Ahora, ¿por qué nuestra lucha? ¿Por qué decidimos comenzar a salir a la calle a mostrar nuestro arte a manera de reclamo? Porque en enero del 2025 la Comisión de Cultura del Congreso se entera de este proyecto de ley de carrera para los elencos nacionales y les interesó. Entonces nos llaman. Sostuvimos unas reuniones con los asesores de los congresistas de la Comisión de Cultura y posteriormente con el presidente de la Comisión de Cultura. Ellos quieren hacer suyo el proyecto de ley y promulgarlo, pero en esta legislatura. Todos sabemos que esta legislatura empieza ahora en marzo y termina en julio.
¿ok? Entonces nos dieron también ellos en la Comisión de Cultura un plazo, nos dijeron, señores, presenten el proyecto los primeros días de marzo. ¿Ya? Pero el proyecto no está ni terminado. ¿Está al 50% o ni eso? Como borrador, podemos decir que está al 80% como borrador, pero tiene que salir del área competente, que en este caso es la Dirección de Elencos Nacionales, y tiene que ir a Recursos Humanos, tiene que ir a Jurídica, tiene que ir a Presupuesto. O sea, tiene que pasar toda una ruta para que con las visaciones correspondientes salga del Ministerio de Cultura y vaya al Ministerio de Economía y Finanzas o a la PCM. Y recién cuando esté fuera del Ministerio de Cultura y tenga un número de expediente en la PCM o en el Ministerio de Economía y Finanzas, recién nosotros lo podemos llevar a la Comisión de Cultura del Congreso para que comiencen ahí las mesas de trabajo y bueno, se hagan las modificaciones si es que corresponde y pase por todas las otras comisiones y al final pues al Pleno. Pero todo ese trámite tiene que hacerse desde un inicio ya con un proyecto de ley que exista. Que existe, exacto. Ahora no. Por lo pronto no existe, como Y esa también es responsabilidad, entiendo yo, no solamente de quienes manejan el Ministerio de Cultura, sino también de ustedes. Por supuesto, pero nosotros como gremio hemos hecho de todo para cumplir. Realmente es el propio Ministerio de Cultura quien ha dilatado el proceso y prácticamente es como decir, no les interesa. Disculpe la pregunta, ¿quién es el Ministro de Cultura? Ahorita actualmente el ministro Valencia, ¿no? Pero ya tiene, me parece que ya va por los 6 meses. ¿Por qué piensan ustedes que está dilatando este proyecto? Realmente con toda la carga que tiene al frente el Ministerio de Cultura, sabemos que prácticamente recién se ha enterado, porque esto corresponde más a los funcionarios que no son de la gestión del ministro Valencia, son de gestiones pasadas, ¿no? Que están permanentes ahí, ¿no? Y que básicamente, como les repito, esto era responsabilidad de la Dirección de Elencos Nacionales del Ministerio de Cultura. O sea, la dirección, el órgano de línea que regula y administra la programación de los elencos nacionales, ¿no? Y ve, por supuesto, toda la parte legal de sus derechos, beneficios y obligaciones. ¿Valencia ya está enterado del tema, de la demora? Recién se ha enterado, sí. Recién se ha enterado y efectivamente ha dado orden de que esto se acelere, que sea prioridad, ¿no? Pero esa disposición la hemos visto en otros ministros que dieron la misma orden y luego las cosas se vuelven a enfriar, se comienzan a dilatar nuevamente, pasan los años y seguimos en condiciones que no deberíamos, como artistas del Estado, como servidores públicos, pues no deberíamos atravesar.